La práctica grupal que vamos a hacer hoy día es el tema nada más, ¿ya? Solamente trabajo, ¿ya? Únicamente trabajo, ¿ya? Lógicamente acá, ¿qué tal? ¿No? Acá tienes que saber qué es obligatoriamente. ¿No? Si hemos tenido clase la primera, segunda, tercera, con esto de derivadas e integrales, ¿así? Entonces eso tiene que ser acá obligatoriamente, ¿ya? Pero el cambio solamente la formulita nada más, ¿ya? Entonces acá dice primero trabajo para una fuerza constante, ¿ya? O sea, la fuerza constante es aquella fuerza que no cambia con el tiempo. Si la fuerza es así, ella va a seguir siendo así, ¿claro? Ya, no va a cambiar con el tiempo, ni en magnitud, en este caso, ni sentido, ¿ya? Pregunta, ¿esta fuerza que está acá será constante o no? No. Voy a suponer que el sentido no cambia, pero ni la magnitud, ¿está claro? ¿Ya? Esta fuerza que ves aquí se puede traer así de esta forma, ¿no? Pero desde que su magnitud es constante y el sentido también, claro, esa fuerza la considero acá constante, ¿ya? Esta es diferente. Esta fuerza es así, ahora cambia así, puede cambiar así, ¿no? Este ya va cambiando, ¿sí? Este es variable ya, claro que esta fuerza ya es variable, ¿ya? La primera parte solamente es para fuerzas que son constantes. Esta fuerza va a ser siempre así, claro, mira, va a ser siempre así, ¿ya? Acá tengo tres ejemplos, ¿no? ¿Cómo hacer el trabajo hecho por la fuerza F1? Hay que darse cuenta acá si está a favor o en contra del desplazamiento. El móvil va desde punto A hacia ¿dónde? El móvil. De A hacia B, ¿ya? Cuando la fuerza tiene igual sentido que el desplazamiento, ese trabajo es constante. ¿Y cómo se ve ese trabajo? La magnitud de la fuerza multiplicado con la distancia, nada más. Fuerza por distancia, eso no es el trabajo. Pero ¿qué pasa con esta fuerza F2? ¿Se puede o no se puede dar desplazamiento? Se Claro, puede. la fuerza F2 para allá, pero el móvil está yendo para allá, ¿sí? Claro, entonces, el trabajo de la fuerza que supone desplazamiento es negativo. Pero siempre también es fuerza por distancia, pero ya con signo negativo. ¿Sí? Esta fuerza que ves aquí, que es perpendicular al desplazamiento, esta fuerza no hace trabajo. Porque el móvil no se mueve ni arriba ni abajo. ¿Claro? Entonces, el trabajo hecho por la fuerza F3, ¿cuánto vale siempre? Cero. El trabajo de una fuerza que es perpendicular al desplazamiento vale siempre vale cero. ¿Ya? Pero solamente aquí lo que tienes que fijarte, ¿dónde va la fuerza y el sentido del desplazamiento? Fuerza por distancia nada más, ¿no? La fuerza igual, en el buen sentido que el desplazamiento, trabajo positivo. La fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento, trabajo negativo. Esta fuerza que ves acá es constante, mira, también es constante. El móvil cambia de dirección siendo el móvil. La fuerza sigue siendo constante, ¿no? Actúa sobre el móvil siempre de esta forma, ¿ya? Que por acá está el móvil, ¿no? Y en este sentido la fuerza va a seguir siempre siendo así, claro, hacia arriba, ¿ya? Es una fuerza constante, que no está cambiando. Entonces, cuando la trayectoria ya no es una línea recta, acá utilizamos otro criterio, ¿ya? Lo que interesa acá es el vector de desplazamiento. Mira, ojo, este es un vector de desplazamiento. ¿Ya? Ahí está. ¿Delta de qué? De R. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo sale el vector de desplazamiento? Punto final, el punto inicial, si es el vector. ¿Claro? Ya. La manera como hacer el trabajo aquí va a ser así. Producto escalar. Mira, producto escalar. F punto por el vector que desplazamiento. Acuérdense el producto escalar, ¿no? Claro. El otro, había otro producto que era el producto Vectorial. diferente. ¿No? El producto vectorial te da un vector. El producto escalar, ¿qué cosa te va a dar? Un número. ¿Ya? La unidad del trabajo, ¿cuál va a ser siempre? Muy bien. El trabajo, su unidad va a ser el U. Esa es la unidad del trabajo. Ahora, ¿qué pasará cuando la fuerza cambia en dirección y sentido? Cambia de dirección y sentido ya. Ya pasamos al cálculo integral, ¿no? Entonces acá el trabajo hecho por la fuerza F es el integral de ¿quién? De la fuerza diferencial de R. Pero acá así, es de manera general, pero así no lo aplicamos nosotros, ¿ya? Porque esa fuerza puede tener varias componentes. Esa fuerza puede estar en el espacio, va a tener ¿cuántas componentes entonces? Tres. Tres.
Puede estar en el plano, tendrá ¿cuántas componentes? Dos. O puede estar en una línea recta, tendrá solamente una componente, dependiendo, ¿no? Te voy a suponer que tiene 3 componentes. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza F es la suma de los trabajos de la componente en el eje X, el trabajo por la componente en el eje Y, más el trabajo por la componente en el eje, de su componente en el eje Z. ¿Y cómo sale cada uno de esos trabajos? Ya, parecido acá. El trabajo de la componente en el eje X, ¿cómo se va a hallar? Integral de la fuerza en el eje X, diferencial de ¿quién? Muy bien, estoy en el eje X. O sea, para que yo pueda hacer la integral, esto debe estar en función de ¿quién? De X. De X. X al cuadrado, seno de X, coseno de X, E al X, logaritmo de X, lo que me ven, ¿no? Igualito. El trabajo de la componente en el eje Y, igualito, integral de quién? De la fuerza en el eje Y, diferencial de quién? De Y. O sea, el trabajo en el eje Y va a depender que la fuerza esté en función de quién? De Y. ¿No? Y por acá será este último, trabajo de la fuerza, de la componente en el eje Z, igual por acá, integral de la fuerza en el eje Z, por diferencial de quién? De Z. ¿Ya? Esa es la teoría así resumida, muchachos, de lo que viene a ser el tema de trabajo. Un alto que tenga por ahí. Gracias. Si no fuera por sus compañeros, no tenemos la clase hoy día. No creo que se hayan ido al laboratorio todos, ¿no? Yo mandé un correo, ¿sí o no? Ahí aparece el horario, ¿no? Porque esas fuerzas son constantes. Vale siempre 10, vale siempre 40, vale siempre 15. ¿Esta fuerza cómo es? Variable. ¿Depende de quién? X. De X, ¿no? O sea, ¿estoy en dónde? Estoy aquí. Claro, que tiene que ser integral del seno, integral del... O sea, es lo mínimo, ¿no? En este caso es aquí, ¿ya? Dice, terminé el trabajo total. Ah, ya. Si el trabajo total, dice, entonces tengo que hacer el trabajo, en este caso aquí, de todas las fuerzas, ¿está claro? Entonces, ¿cuál es la fuerza que voy a obviar acá? ¿Cuál es la que obviamos? Las que son perpendiculares, o sea... La componente. La componente de 10, el peso y la... se obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque esas componentes son perpendiculares de desplazamiento, ¿no? Él va a ir, ¿cuánto se desplaza? Dice 10 metros. ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Qué opinas? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Cómo sabes que va a la derecha? Positivo. Muy bien, positivo no, hay mayor fuerza. Ahí está 40, 40, ves 15, ¿sí o no? ¿Quién va a ganar aquí? 40. Va a ir para allá, ¿sí o no? Entonces, solamente voy a descomponer nada más quién. ¿Quiénes componemos nada más aquí? 10N. Este de ahí, ¿no? Esto de acá, ¿no? Este de aquí. Ya, el ángulo que está con mide entonces 60. Esta de acá, su valor es 10 newton. Y acá, ¿qué es lo que nos interesa? Solamente esta componente. ¿Esta cuánto vale? 10 más. Coseno. Coseno de 60. Esa me interesa. La otra no. La otra es perpendicular de desplazamiento. Luego tú tienes por acá esta fuerza, ¿que vale cuánto? 40 newton. Acá tienes esta otra fuerza, ¿que vale cuánto? 15 newton. El desplazamiento es de aquí hacia acá, ¿no? ¿Cuánto es desplazar, dice? 10 metros. 10 metros, listo, ya 10 metros. Ya, ahora sí. El trabajo total es el trabajo hecho por quién? Por esta y esas tres nada más, ¿no? Ya, primero esta de acá. ¿Cómo va a ser el trabajo? Fuerza ¿por quién? Distancia. ¿Cuánto es la distancia? 10. 10. ¿Positivo o cierto? Sí. Porque la fuerza está por desplazamiento. El trabajo de esta fuerza, ¿cómo es? Positivo. Positivo, el trabajo de desplazamiento. Más la fuerza y la distancia. ¿Qué sigue siendo la distancia? 10. Pero en cambio, esta que está acá se pone desplazamiento. ¿Cómo es tu trabajo?
menos fuerza por... Listo, entonces, ahí está el trabajo total. ¿Cuánto sale coseno de 60, muchachos? Medio, ¿no? Medio, acá me queda entonces 5 por 10, 50, acá será 50 más 400 menos 150. ¿Cuánto es la respuesta? 300, ¿qué? Newton. Subir la unidad. Muy bien, 300 joules. Listo. Ahí, ¿ya? Ah, perdón. Pues oye, ¿se me pone 5 en ese faltaba. razonamiento? Sí, me faltó, no dije el mu. ¿Hay mu, sí o no? Ya. ¿Cómo sale el mu entonces? La normal por el... Ya, ¿dónde va el rozamiento? El móvil va a la derecha, ¿no? ¿Dónde va el rozamiento? ¿Recuerda el rozamiento? A la izquierda. Hay una fuerza masa. ¿Claro? Ya, listo. O sea, acá faltaría el trabajo que hace esa fuerza, ¿no? Positivo o negativo. Negativo, se pone desplazamiento. Menos la fuerza por la distancia. Hay que ver, ¿cómo sale la fuerza de rozamiento? Muy bien, mu por la normal. ¿Está claro? Cuidado, tiene. Bueno, acá cuánto me quedaba? 50, acá me quedaba 50. 50 más 400 menos 150 menos, esto es mu. ¿Cuánto vale mu, muchachos? ¿Cuánto vale mu? 0,5. La normal, ¿cuánto es? Falta la normal, ¿no? ¿Claro? Falta la normal. Ya. 5. Ahora, 5 por 5G. ese móvil que tú ves acá, ¿ya? ¿Me dan la masa o no me dan la masa? Sí. Sí, 5. Ya. 5G. Dime el peso. Ya, 5G, ¿no? ¿Está claro? Ujú. Ahí está el peso, ¿ya? Ahí está. El peso es 5G y la normal va hacia dónde? Hacia arriba. Bueno, para la normal sí necesitamos la componente de ¿no? Sí. Claro, aunque esto no es el trabajo, pero si necesita ya la normal, ¿no? Acá, voy a ir para arriba. ¿Cuánto hay para acá, muchachos? 10, ¿qué más? Seno. Muy bien, 10 seno de 60, 10 seno de 60. Ahora, ¿cómo sacamos aquí la normal? Aquí hay equilibrio, porque ese móvil solo se mueve así, no se mueve así. ¿Quién está subiendo? La normal más 10 seno de 60. ¿Y quién es la única que está bajando? El peso. 5 veces qué? 5 veces qué, ¿no? Acá se la normal, ¿cuánto será por acá? ¿Cuánto sale 5 por 9,8? 49. 49 menos. ¿Cuánto vale 10 seno de 60? Ya. 8.67. 8,67. 67. Listo. ¿Cuánto sale la normal? La recita, ¿cuánto será? 41, 40,33. 40,33. ¿cuánto? 40.33. 40,33. Ya. 34 ya. Siempre se aproxima a otra. 34, 4. ya. Newton, ¿no? Ya está básicamente la solución. Es cierto que la normal no es trabajo. Esto no es trabajo, esto no es trabajo, esto es trabajo, ¿no? Pero debe ser ahí la normal, ¿no? ¿Por qué? Porque había fuerza de rozamiento. Acá nos queda, ¿cuánto nos queda por acá? Este de acá. ¿Cuánto? 300, ¿no? 300 menos, acá será 0,5 por 40,13 y por 10. Oye, dime todas las respuestas para el trabajo total. ¿Cuánto será ahí? ¿Cuánto? 98,30. 98,3. 99,35. 29,35. 99,35 ¿qué? Ya. Ponen el otro. Una fuerza F, coseno de X más seno de X altura horizontalmente sobre un modo. O sea, se pasa en el eje X, ¿no? ¿Sí? Desplazando los 10 metros, determinar el trabajo realizado por dicha fuerza. Entonces, vamos a ver. Ya, el trabajo hecho por la fuerza, ¿cómo es? Como es variable integral
de f de x diferencial de quién? De X. x. Listo. Trabajo por acá, hecho por la fuerza integral. La fuerza integral de x, ¿quién es en ese caso? Coseno de X más Coseno de seno x más seno de x diferencial de quién? de X. La integral cada uno, ¿no? Trabajo hecho por la fuerza integral. Integral del coseno de x diferencial de x más integral que sigue por acá, Seno. seno de x diferencial de x, ¿no? Trabajo hecho por acá, por la fuerza f. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno. Seno. Este es seno de x. Seno de x. Hay que evaluarlo ahí, ¿no? Más integral del seno. Menos coseno. El menos saco afuera, ya después. Hacer este frente de menos afuera. Menos coseno de x y hay que evaluarlo acá. ¿De cuánto se evalúa? Lo ha desplazado 10 metros nada más. Yo no sé de dónde. Entonces, simplemente hago esto que está acá así, ¿no? Hago de cuenta que este es mi 0, ¿no? Y lo he desplazado, ¿cuánto hice? 10 metros. Pues esta es la posición 10. De 0 a 10 no. 0, 0, 10 y 10. Ya. Trabajo mucho por la fuerza. ¿Cómo se da por el seno de quién? Seno de 10 menos seno de 0 menos, acá será coseno de 10 menos coseno de 0. ¿Vale el problema, profesor? ¿Cuánto vale seno de 0? Seno de 0, ¿cuánto es? 0. ¿Cuánto es coseno de 0? Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. ¿Y cómo queda el coseno de 10? ¿Es coseno de 10 qué? 10 grados, 10 radianes, ¿qué es eso? Radial. La calculadora la pones en radial. Y creo que todos saben poner eso en radiales, ¿no? Ya. Voy a poner por acá de frente y me ponen en radiales, a ver. ¿Cómo era? Chismode y 4. Está en radiales ya. Pero acá será así, ¿no? Fácil. Seno de 10 menos coseno de 10 y menos que menos sale más, más 1. Más 1. 1,295, 1,3. 1,3 que joven, me sale positivo. 1,3 que U. 1,3 U. Esa es la diferencia que hay entre una fuerza que es constante y una fuerza que es variable. Constante es cuando ya me dan el valor, si yo no cambio con el tiempo, ¿no? Variable, bueno, pues sale, es una función básicamente de x, ¿no?